¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Algunos de los siguientes experimentos son horribles debido a la forma en que los médicos utilizan a otros seres humanos como conejillos de indias. Algunos de ellos son espeluznantes por lo que dicen de nosotros como especie. De hecho, algunos de estos experimentos incluso fueron utilizados como justificación por los médicos nazis durante su juicio en Nuremberg. Así que veamos 9 terribles experimentos realizados en los Estados Unidos. Número 1. Midiendo el miedo a un hombre moribundo. John Deering era un criminal convicto que había matado a alguien durante un robo y fue sentenciado a enfrentar el pelotón de fusilamiento en 1932. Los médicos lo abordaron justo antes de su muerte y accedió a participar en un experimento novedoso. Se le conectarían electrodos y los investigadores determinarían exactamente cuándo se detenía su corazón. El corazón se detuvo 15.6 segundos después de recibir el disparo. No fue declarado muerto hasta 150 segundos después. Sin embargo, el experimento también investigó algo más. Además de detectar cuándo se detuvo el corazón, el electrocardiograma midió la frecuencia con la que latía, y los investigadores usaron estos datos para extrapolar el miedo que sintió Deering al morir. Inmediatamente antes de la ejecución, el corazón latía a una velocidad muy alta de 120 latidos por minuto. Cuando el sheriff gritó "fuego", el pulso se disparó a 180 latidos por minuto. Deering había mantenido un exterior tranquilo durante la ejecución, pero los periódicos informaron alegremente sobre el experimento al declarar: "No puede ser valiente frente a la muerte". Número 2. Hierro radiactivo de la Universidad de Vanderbilt. En 1945, investigadores de la Universidad de Vanderbilt realizaron un estudio para averiguar la tasa de absorción de hierro en mujeres embarazadas. Su método preferido de medición era el hierro radiactivo. Los investigadores dieron pastillas a 829 mujeres anémicas sin decirles que estaban consumiendo algo radiactivo. Gracias a las pastillas, las mujeres recibieron niveles de radiación 30 veces más altos que la exposición normal. El estudio tenía un objetivo secundario: observar los efectos a largo plazo de la radiación en los niños. El experimento probablemente causó la muerte de 3 niños, una niña de 11 años y 2 niños de 11 y 5 años. Vanderbilt terminó siendo objeto de una demanda a instancias de las madres de los niños muertos. Una demanda que resolvieron por más de $10 millones. Número 3. El proyecto Boston. En 1953, el Dr. William Sweet, junto con el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, llevó a cabo varios experimentos de inyección radiactiva en pacientes de cáncer con enfermedades terminales. Al igual que con el experimento de Vanderbilt, el propósito de las inyecciones de uranio era doble: estudiar los efectos del uranio ingerido en el cuerpo humano y ver si el material radiactivo tendría algún efecto en los tumores de los pacientes. Como parte de un acuerdo con el gobierno, Sweet accedió a entregar los cadáveres de los pacientes al gobierno para realizar más investigaciones sobre la radiactividad. Ninguno de los pacientes mostró signos de recuperación. Muchos murieron rápidamente. Además, parece que ningún paciente dio su consentimiento para el experimento. Número 4. Pruebas de bacterias en San Francisco. En 1950, los temores de una guerra biológica con los soviéticos inspiraron a los funcionarios estadounidenses a probar la viabilidad de un ataque en alta mar. El experimento consistió en una sola embarcación ubicada a unas pocas millas de San Francisco, cargada con una bacteria conocida como Serratia marcescens. La bacteria produce colonias de color rojo brillante en muestras de suelo o agua, por lo que es ideal para fines de seguimiento. Los investigadores creían que la bacteria era completamente segura para los humanos, pero en realidad provocó diversas infecciones respiratorias y urinarias. Los médicos de la zona observaron tal aumento en los casos de neumonía e infecciones de las vías urinarias que Stanford escribió un artículo al respecto para una revista médica. Cientos de miles de civiles inocentes estuvieron expuestos a bacterias potencialmente mortales. Lo peor es que el experimento fue completamente innecesario. Se podrían haber hecho pruebas similares en un área desierta y en cantidades más pequeñas. Lo único que demostró el experimento fue que San Francisco era realmente vulnerable a un ataque biológico. Número 5. Experimento de obediencia de cachorros. En los infames experimentos de Stanley Milgram, se pidió a los participantes que aplicaran descargas eléctricas a las víctimas y los actores fingieron que realmente las estaban recibiendo. La variación de Charles Sheridan y Richard King agregó un giro. La víctima no estaba fingiendo los gritos de dolor.
Además, la víctima era un cachorro. Los dos hombres sintieron que tal vez los sujetos de Milgram se dieron cuenta de que sus víctimas estaban fingiendo reacciones, lo que explicaría por qué los sujetos administraban descargas tan fácilmente cuando se les pedía. Decididos a eliminar esa posibilidad, Sheridan y King recrearon el experimento con un cachorro que en realidad recibió descargas eléctricas. A los voluntarios se les dijo que los cachorros estaban condicionados a posar de cierta manera cuando se les indicaba una luz. Si se paraban incorrectamente, los voluntarios debían activar un interruptor, dándole al cachorro una descarga eléctrica cada vez más fuerte. Más de la mitad de los participantes masculinos, aunque angustiados, obedecieron al máximo. Aún más sorprendente, todas las mujeres obedecieron completamente, algunas de ellas llorando todo el tiempo. Número 6. El experimento del juguete roto. Investigadores de la Universidad de Iowa les dieron juguetes a los niños pequeños y les indicaron que no los rompieran. Los investigadores habían manipulado en secreto los juguetes para que se rompieran en cuestión de segundos, sometiendo a los niños a un sentimiento inmediato de culpa. Tan pronto como el juguete se hizo añicos, los investigadores emitieron un breve "Oh, Dios mío", para expresar su decepción. Luego observaron cuidadosamente a los niños pequeños en busca de reacciones verbales o no verbales. Una vez que pasó un minuto, los investigadores abandonaron la habitación con el juguete roto y regresaron poco después con un juguete idéntico que no estaba roto, asegurándole al niño que no tenía fallas. Sin embargo, como cualquier estudio que involucre a niños, esto plantea una serie de cuestiones sobre el consentimiento informado. Varios padres, cuyos hijos participaron en el estudio, afirman que no había habido efectos adversos. Número 7. Experimento sobre el cáncer de Chester M. Southam. Chester M. Southam fue un conocido investigador del cáncer en la década de 1960 y trabajó diligentemente para estudiar el efecto del sistema inmunitario sobre los tumores. Quería estudiar si una persona ya debilitada por otra enfermedad sería capaz de combatir las células cancerosas. Para probar esta teoría necesitaba personas con las que experimentar y las encontró en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas en la ciudad de Nueva York. Al convencer al director médico de los beneficios potenciales, a Southam se le permitió inyectar a 22 personas células cancerosas vivas extranjeras para estudiar los efectos. Esta fue una experimentación no terapéutica realizada en pacientes terminales de edad avanzada, por lo que Southam ni siquiera obtuvo el consentimiento. Convenció al director médico de que era una práctica común no hacerlo, y a algunos se les informó que iban a ser parte de un experimento, pero no se les dieron los detalles. Además, algunos de los médicos de los pacientes le dijeron a Southam que no quería que sus pacientes fueran parte del experimento, pero él los usó de todos modos. Al final, Southam fue censurado y encarcelado, puesto en libertad condicional por un año, y el experimento también trajo la idea del consentimiento informado al frente de la discusión médica estadounidense. Número 8. El experimento del acantilado visual. El experimento del acantilado visual fue ideado por dos investigadores de la Universidad de Cornell, Eleanor Gibson y Richard Wolk. Se colocó un panel de vidrio resistente sobre una mesa, con un extremo que sobresalía a cierta distancia del tablero. Un mantel a cuadros cubría la mesa, pero debajo del resto del vidrio, el piso distante era visible. Gibson y Wolk usaron esta configuración para descubrir si la percepción de profundidad era innata en varios animales. Si un animal evitaba caminar sobre el vidrio más allá de la mesa, podría percibir visualmente la profundidad. Experimentaron con ratas criadas en completa oscuridad y descubrieron que los roedores sí podían percibir la profundidad, así que luego pasaron a los bebés humanos. Los bebés fueron obligados a gatear sobre el cristal. Los investigadores colocaron a las madres al final del panel y les pidieron que llamaran a sus hijos. Para llegar a sus madres, los bebés tenían que gatear sobre el vidrio, aparentemente sobre un desnivel. Algunos bebés parecían reacios a moverse, lo que implica que eran capaces de percibir la profundidad y que los experimentadores habían logrado inspirarles miedo. Número 9. La estimulación sexual eléctrica de Robert Heath. En 1970, el Dr. Robert Heath de la Universidad de Tulane recurrió a la estimulación cerebral profunda para tratar algo que se consideraba un problema: la homosexualidad. Se eligió como candidato a un hombre gay de 24 años, apodado B19, que sufría de paranoia y depresión. La estimulación de la región septal del cerebro está asociada con el placer, así que el Dr. Heath insertó electrodos debajo del cráneo del hombre y electrocutó su cerebro.
De hecho, el hombre reportó un placer extremo. A continuación, al ofrecérsele la capacidad de electrocutarse a sí mismo, el hombre, un adicto, lo hizo miles de veces en sesiones que duraron horas. Poco después, Heath monitoreó la actividad cerebral del hombre mientras B-19 se hacía el auto sin respeto con no por heterosexual. La parte final del experimento consistió en que el paciente tuviera relaciones con una prostituta que Heath había contratado. El doctor continuamente electrocutaba su cerebro durante este proceso. B-19 no parecía interesado en la mujer, que se quedó quieta durante más de una hora, hasta que ella se acercó a él e inició el acto. En una entrevista de seguimiento, un año después, el paciente afirmó que había tenido encuentros regularmente con hombres y mujeres. Al considerar que el experimento fue parcialmente exitoso, Heath pasó a otros campos de investigación y nunca más intentó curar la homosexualidad. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.